El no haber aprobado el presupuesto, el haberlo rechazado con base a la precariedad de las proyecciones correspondientes a esa ley de ingresos y gastos del Estado Nacional, realmente ha generado, desde el punto de vista de un analista independiente, por supuesto, un problema no solo para el oficialismo, sino también para la oposición, en el sentido que la oposición ha brindado la posibilidad de un uso discrecional de todo aquel ingreso que sea por encima al presupuestado para el presente año. Al aplicarse el presupuesto del presente año al posterior, las partidas que van a estar disponibles para que el jefe de gabinete que va a tener la posibilidad de realizar esa asignación van a incrementarse necesariamente solo por el incremento de los precios, incrementos por lo tanto de recaudación de IVA, de distintos impuestos que van a estar vinculados no solo a la actividad sino al aumento de los precios. Pero al mismo tiempo se ha generado una dificultad de adecuar alícuotas que estaban contenidas en el presupuesto que fue rechazado, sea esto en bienes personales, un ajuste por inflación, que se calcula en aproximadamente unos 700.000 millones de pesos, contabilizando lo que van a perder tanto la nación como las provincias. Eso puede estar implicando cerca de un medio por ciento del PBI argentino para el año 2022, lo cual implica que tendrán que sí aplicarse ingresos provenientes genuinamente de impuestos presupuestados o esos que decía antes, ingresos adicionales a partir del proceso inflacionario, o sea, de un impuesto de inflación, pero de manera discrecional desde lo que es el Ejecutivo Nacional. La realidad es que hay un ajuste que se está tratando de tirar hacia adelante, lo más adelante posible. Desde el punto de vista de la oposición, el no realizar bien las proyecciones y el no contemplar el financiamiento de algunas partidas que se habían agregado, que rondaban algo como encima de los 100.000 millones de pesos, era una falencia muy importante del presupuesto que se intentaba aprobar. Por supuesto que técnicamente había muchos diputados con conocimientos en economía que hicieron notar esa falencia del presupuesto y intentaban que el gobierno actual clarifique cuáles eran los ingresos para poder financiar esas nuevas partidas, incluso que adecue las proyecciones desde inflación, actividad, tipo de cambio, a las que cualquier analista objetivamente podría estar anticipando para la economía argentina año 2022. Lo que se quería clarificar era, a partir de establecer el financiamiento y concretamente también establecer todo el panorama entero del funcionamiento de la economía, qué tanto se iba a adecuar el funcionamiento del Estado Nacional a las exigencias del acuerdo latente y necesario, casi imprescindible, con el Fondo Monetario Internacional, donde las propuestas del Fondo Monetario son siempre las mismas: un ajuste fiscal ortodoxo, sea por aumento de impuestos, sea por baja de gasto público. Acá había un aumento de tarifas, se veía en la falta de subsidios, y por otro lado seguramente una adecuación del tipo de cambio oficial a un nivel más competitivo, donde ese 131 promedio, 133 promedio que planteaba Guzmán, ojo, que podía ser un aumento o el último día o al comienzo que lleve ese promedio. Entonces, clarificar eso era imprescindible e incluso mostrar que era el Ejecutivo Nacional el que iba a realizar ese ajuste. Por eso es que se pedía el apoyo de la oposición y un poco más decir: tenemos que realizar este ajuste porque ustedes nos llevaron a este endeudamiento con el Fondo Monetario, cosa que hemos escuchado, y que realmente es una
verdad muy a medias, porque el acuerdo con el Fondo Monetario al que accedió Macri tuvo que ver con el déficit que se había heredado y que no se había blanqueado, casi lo mismo que está buscando el gobierno actual con miras, y ahí vamos, al año 2023, en donde difícilmente en un año electoral, en donde se juegue la reelección de alguien, no como Alberto Fernández, pero sí de su partido, es que, y más con el antecedente de lo que sucedió este año, donde se hizo un ajuste superior al que se había presupuestado, solo que el ajuste tuvo que ver con la no actualización de ingresos de aquellos que perciben ingresos del Estado al ritmo de la inflación, licuando de alguna manera los ingresos jubilatorios y también los ingresos de los empleados públicos. De ahí también viene ese bono que se está anticipando de 20.000 pesos para cada empleado público nacional, que si lo analizamos tiene que ver con una compensación por todo lo que no se actualizó durante el año. Ni hablar los jubilados y el deterioro que están teniendo en términos reales, en términos de valor dólar blue, en donde un jubilado hoy cobra un poco más de $130. Un ingreso que no se experimentaba, creo que desde la convertibilidad, ni siquiera ahí era tan bajo el ingreso en dólares de los jubilados, donde habían pasado 10 años sin actualizaciones. Entonces, si vamos al presente y sobre todo al futuro, y el futuro no del 2022, en donde algún tipo de acuerdo seguramente se va a realizar con el FMI, porque es imprescindible, porque no podemos afrontar las obligaciones del año 2022, y no solo con el FMI, sino también con la deuda privada en dólares, lo cual lleva a una necesidad de rolear deuda, y para eso necesitamos sí o sí de un acuerdo con el FMI. Por un instinto casi de supervivencia correspondería realizar ese acuerdo y seguramente tratar de morigerar cualquier tipo de ajuste para el año 2023 para así hacerlo hacia adelante. Y ahí es donde viene el problema de no haber aprobado el presupuesto por parte de la oposición. Si llegara la oposición a ganar elecciones en el año 2023, va a ser nuevamente la oposición, ahora oficialismo, sea este radicalismo o PRO, el partido del ajuste. Otra vez, sin costos, trataría de retirarse el justicialismo kirchnerismo del gobierno para decir, si los votan a ellos va a venir el ajuste, y si pierden las elecciones justamente el kirchnerismo, Alberto Fernández como su representante, aunque realmente estamos pensando en un candidato que no sea Alberto Fernández, lo que va a suceder es que quien asuma y que trate de aplicar una racionalidad económica con un ministro de Economía que puede ser desde un expert a un Laspina, seguramente técnicos ortodoxos, racionales, con conocimientos como ellos, intentarán hacer algún tipo de política que va a aparecer como imprescindible en ese momento, que es racionalizar el Estado. Seguramente que iban a tratar de adecuar el tipo de cambio a la realidad de las necesidades de la economía, compensando los atrasos cambiarios que se hayan dado, y eso va a llevar a un ajuste tanto en tarifas, alimentos, servicios en general, combustibles. Eso generará un impacto sobre el nivel de vida de la población inicial, casi como el de la curva J que uno estudia en los libros de texto de economía. Y ahí es donde se va a ver afectada la posibilidad de gobernabilidad de ese mismo gobierno que va a haber asumido. Tremendo dilema, el que experimentó, el que experimentará también a futuro la oposición. No permite la demagogia de este gobierno, parece que la va a realizar de la misma manera que lo ha realizado siempre, poniendo el pecho, yendo hacia adelante y haciendo lo que le parece que tiene que hacer con independencia de lo normativo, de lo objetivo, hasta de la racionalidad. Con un discurso casi de barricada en donde todos están en contra de nosotros y nosotros estamos a favor del pueblo. Perdemos las elecciones, vienen aquellos que les dijimos que iban a venir y van a hacer las cosas a favor de la oligarquía, la derecha, los mercados, el liberalismo y en contra de ustedes, pensando otra vez en volver a asumir frente a un debilitamiento de ese gobierno. Veremos qué sucede, pero
el ajuste alguien lo va a tener que realizar. El infantilismo de pensar que podemos mantener a una economía con un sector privado agobiado por impuestos, una clase media que ha casi desaparecido, una clase trabajadora que no puede vivir ni con 2 sueldos de 2 personas en relación de dependencia, tratando por supuesto de cubrir las necesidades básicas de esa denominada clase media. Y ni hablar de los propios adeptos, el ejército de planeros o incluso de empleados públicos de baja rango que pueblan las filas del oficialismo actual, con ingresos tan paupérrimos que los hacen vivir en una situación de, en términos relativos con otras economías, mucho menos capacidad de gozar del consumo de bienes y servicios y ni hablar de ahorrar. Donde la posibilidad de la casa propia, la posibilidad de los servicios de alto valor agregado, la posibilidad de el esparcimiento, poco a poco queda relegado. Y esa ilusión de una Argentina de una gran clase media, con un manejo demagógico del funcionamiento de las variables públicas que afectan las macroeconómicas, va a ser cada vez más difícil de poder lograr. El peronismo, el justicialismo, el hablar justamente de justicia social, de una redistribución a favor de los que menos tienen, requiere un sector privado que funcione, de una gran capacidad de generación de valor agregado, y para eso requerimos de inversión. Para eso requerimos una economía saneada del peso de más del 40% sobre el PBI del sector público, quizás ahora licuado justamente por la inflación y los ajustes que usualmente se hubiesen realizado durante un año electoral, pero que difícilmente por este camino se pueda llevar a un 24 o 23% de sector público sobre el PBI. Seguramente eso requerirá de un ajuste mucho mayor y la pregunta es ¿quién lo va a realizar? Necesitamos otra vez sector privado. ¿Quién va a generar las condiciones para que el sector privado vuelva a dinamizar al funcionamiento de la economía? Que resuelva esa situación y que al mismo tiempo permita una quizás inicial afectación de los sectores damnificados por los ajustes macroeconómicos, pero una rápida recuperación de su situación seguramente se va a asegurar no uno, sino varios periodos al frente del gobierno de Argentina.